Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Les presentamos en esta ocasión una videocámara marca Panasonic. Es una cámara antigua, es una videocámara en formato VHS. Quiere decir que utiliza cassettes de este tipo, de los grandotes. Son los que utiliza esa videocámara, son los que comúnmente los vemos en las videocaseteras. Sin embargo, este paquete viene bastante completo, ya que pues como podemos ver al fondo, este es el estuche original de Panasonic y trae un sinfín de accesorios. El equipo está prácticamente seminuevo, está en perfectas condiciones. De hecho, trae el manual de usuario, que es el que vemos aquí. Aquí vemos el manual de usuario. Este es, nada más que lo está agarrando aquí la cámara. Aquí lo pueden ver, vamos a abrir la toma. Ahí está, es el manual del usuario de esta videocámara Panasonic OmniMovie VHS. Ahí está el modelo PB610. Ok, esta es la videocámara, viene con su cargador, todo absolutamente viene. Aquí viene al reverso los accesorios que trae, y pues sí, trae prácticamente la mayoría. Ok, bueno, estamos viendo la videocámara. Ahorita la tenemos conectada. Voy a mostrarles. La tenemos conectada directamente a lo que es el centro de carga y de salida de audio y video. Aquí estamos viendo, este es el cargador. Ahí está encendido. Ok, y ahí nos da la opción de activar la cámara o de utilizar la línea para la línea de salida. Ok, aquí como dice, es un adaptador de video. Ok, es un adaptador de video y también sirve a la vez de cargador de baterías. De hecho, trae su batería original, la cual está excelente, está nueva. No la tengo ahorita a la mano, pero sí la trae. Bueno, el único detalle que tiene esta videocámara, les voy a decir, es en el sentido de que el micrófono original no funciona. Ok, es lo único que tiene esa videocámara, que forzosamente para poder capturar el audio es necesario conectar un micrófono externo, el cual pues sí tiene una entrada para micrófono externo. Vamos a utilizar este micrófono, ya lo tenemos conectado, es un micrófono, ok, de audio técnica. Ahí lo vamos a ver. Con este vamos a hacer la prueba para que vean que sí arroja el audio. Ok, entonces la videocámara está excelente. Aquí vemos lo que es la antorcha, que es bastante intensa, y allá abajito esta pieza es el micrófono original, el que trae la videocámara, solamente que este micrófono no tiene la esponja y por lo visto no detecta, no capta el audio. Ya hicimos la prueba de hacer una grabación, sí capta el video, pero el sonido no lo logra capturar. Entonces por esa razón estamos auxiliándonos con un micrófono externo. Ok, también les quiero comentar que trae accesorios. Entre los accesorios viene este cable de RF para las televisiones antiguas que traían este tipo de conexión. Y trae muchos accesorios, viene completo el paquete. Ok, trae todos sus cables. Ahorita en estos momentos ya la tenemos activada y vamos a hacer una grabación. Primero vamos a checar el audio para que vean que efectivamente pues sí está funcionando. Vamos a prenderlo. Ahí arriba, ahí está dando la imagen la videocámara. Eso que están viendo es la imagen. Ahí está, ya estoy moviendo la videocámara. Vean que, a ver, muevo la videocámara y también se mueve la imagen porque está capturando. Ok, entonces eso es lo que está registrando la cámara en estos momentos. Voy a mover la cámara para arriba y van a ver que efectivamente pues sí. Ok, entonces vamos a hacer la prueba de audio. Ahí están las luces prendidas. Es más, vamos a probar la antorcha una vez para que vean lo intensa que es. Ahí está la antorcha. Vamos a ver para allá. La voy a apagar.
Vean cómo se oscurece, es notable el cambio. Es muy notable el cambio, ahí está. Una vez más, es una luz bastante fuerte. Es una de las cosas que me llama la atención de esta videocámara. Bueno, el visor da imagen, todo bien. Y vamos a hacer la prueba de audio de una vez, para que se fijen que sí. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, 2, probando. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Esto es una prueba de audio en grabadora videocámara Panasonic OmniMovie formato VHS. Esto es prueba de audio. Vamos a apagarlo. Voy a hablar. 3, 2, 3, 2, 1. Ya no se escucha el eco. Lo prendo otra vez. 3, 2, 3, 2, 1. Grabando. 3, 2, 1. Ahí, como se pudieron dar cuenta, efectivamente sí capta el audio, ¿ok? El audio sí lo captó bien. Entonces es lo que les comento, que sí tiene captación de audio. Vamos a dejar el micrófono abierto, a ver si me alcanza a capturar la voz para hacer una grabación. Lo voy a tener aquí cerca conmigo, a ver si me alcanza a capturar la voz. Y vamos a hacer una grabación de video. Ok. Aquí quiero que vean cómo tiene la conexión del micrófono. Esta es la conexión del micrófono auxiliar. Ahí estamos conectados con un acople. Entonces vamos a hacer una grabación. A ver, vamos a ver. Y bueno, ok. Dice a partir de ahora. Ok. A partir de ya. Ok, ahí está grabando. Sí, ok. 3, 2, 3, 2, 1. Grabando. 3, 2, 3, 2, 1. Esto es una grabación de prueba. Grabación de prueba en videocámara Panasonic. Ahí está. Vamos a hacer un zoom. Ahí está un zoom. Zoom in. Ok. Vamos a alejar el zoom. Tiene autoenfoque la videocámara, por supuesto. Vamos a enfocar acá lo que es la pecera. Se me hace un poquito complicado aquí maniobrar, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Ahí está, estamos enfocando. Ok. 3, 2, 3, 2, 1 y finalizando la prueba a partir de ahora. Ok, me parece que ya. Sí. Ok. Ahora vamos a ponerle videocámara. Ok. Vamos a apagar el micrófono. Realmente tenemos un cablerío aquí, pero es parte del show. Ok, acá al fondo, ahí está la batería que les había comentado. Realmente ahí estaba. Ahí está la batería 100% original de Panasonic en óptimas condiciones. Todo este paquete está en óptimas condiciones. Allá al fondo se ven unos cables RCA, acoples, bueno, es completísimo que viene el paquete. Ahora vamos a darle play. Voy a regresar. Estamos grabando encima de una película, ok, una película de dibujos animados. Entonces me estoy regresando a lo que acabamos de filmar. Queremos ver que efectivamente el audio y el video se hayan capturado de manera correcta. Creo que es de... ok, vamos a ver. Ya, hasta ahí. Esta era otra grabación. Oh, estamos pasando. Voy a regresarme. Es una película VHS y la usamos para... ahí está. 3, 2, 3, 2, 1. Esto es una grabación de prueba. Grabación de prueba en videocámara Panasonic. Está. Vamos a hacer un zoom. Está un zoom. Zoom in. Okay. Vamos a alejar el zoom. Tiene que enfoque la videocámara, por supuesto. Vamos a enfocar acá.
meter la pecera. Es un poquito complicado aquí manejar, pero lo hacemos un poco claro. Estamos ajustando. Ok. 3, 2, 3, 2, 1 y finalizando la prueba a partir de ahora. Ok. Ahí pudimos ver lo que grabamos hace unos instantes. Y esta es la caricatura. Where is the glue? Ok. Vamos a pararlo. Vamos a bajarle volumen. Ok. Vamos a ponerle stop. Ahí está. Ok. Bueno, pues ya vieron entonces que la videocámara reproduce bien, inclusive películas se pueden ver aquí, se puede videograbar sin ningún problema. Voy a quitar el micrófono. Ok, vamos a bajar un poquito la cámara. Ahí está la videocámara, esta es, para que se den una idea más o menos. Vamos a abrir la toma, bueno, ya todo lo que se puede abrir. Ahí está la videocámara. Está perfecta, está en óptimas condiciones, no tiene ningún síntoma de daño. Todo está excelente. Lo único que tiene es aquí el micrófono que no capta el audio. Sin embargo, ya pudimos ver que en el puerto de micrófono externo, que es este que está aquí, ahí donde dice exactamente XMIC, ahí se ve. Ahí nos conectamos con el micrófono auxiliar y fue de esa forma en cómo pudimos grabar con todo y audio sin ningún problema. Ok, vamos a expulsar el cassette. Vamos a quitar esto para que pueda abrir bien. Ok, a ver, hubo un pequeño aquí inconveniente, pero bueno, a ver, vamos a expulsarlo a nueva cuenta. Ok, ahí está. Sí, tal vez se pegó con el tape que tenía aquí, pero bueno, a ver, me parece que por acá tengo, sí tengo otro cassette. Lo vamos a meter, este que no tiene tape. Está medio incómodo aquí maniobrar con esto. Está. Cerramos. Vamos a bajar un poquito esto para que quede mejor. Vamos a expulsar otra vez. Ahí está. Ok. Por si había dudas que no pudiera expulsar, otra vez. Ahí está. Ok. Ahí está. Es un cassette VHS. Y este pues es un VHS también. Tenía un tape acá abajo. Tal vez eso hace que no se pueda expulsar a la primera. Vamos a ver. Oh, ahí está. Tal vez era la posición en la que estamos maniobrando, porque efectivamente sí lo expulsa bien. Ahí está. Ahí está. Ok. Y bueno, pues la videocámara está excelente. Si ustedes la vieran en persona, está perfecta. Todo bien. Y pues ahora sí que seminueva la videocámara, como si acabara de salir hace unos cuantos años, o hace 1 o 2 años, cuando en realidad esta videocámara es de 1990. De esa fecha más o menos es la cámara, de los 90 inicios. Bueno, pues eso sería todo, amigos. Esto fue un video demostrativo. Aquí podemos comprobar que efectivamente la videocámara pudo grabar, reproducir el video bien, autoenfocar, captar el audio, visualizar inclusive cassettes de películas ya anteriormente grabados sin ningún problema. Y pues el paquete, el estuche está 100% completo, seminuevo. Todo está perfecto, ok, con excepción del micrófono original, que te tienes que auxiliar con un micrófono externo. Ok, eso sería todo, amigos. Muchas gracias por ver este video. Cualquier cosa estamos a la orden. Saludos y muchas gracias.